Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Yo soy Claire, la directora de la Cámara Capítulo Bajío. Agradecemos mucho a todos su participación y su presencia el día de hoy. Y sobre todo agradecemos a Margarita Aranda y Ramón Contreras de la firma Britax, que es una firma de asesoría fiscal, comercio exterior y seguridad social aquí en México. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Ramón. Solamente mencionarles que la presentación y también la presentación video estarán disponibles en la página web de la Cámara en unos días posterior a la presentación. Gracias. Excelente, muchas gracias. Les agradecemos el tiempo para conectarse y muchas gracias a Claire para coordinar esta reunión virtual. El día de hoy se seleccionó un tema bastante interesante que ha estado en boca de todos nosotros como expertos financieros, expertos en el área de recursos humanos, contadores en general y asesores fiscales. Mi nombre es Ramón Contreras, como mencionó Claire. Soy socio de la firma Britax, que estamos ubicados con oficinas en Querétaro y estamos trabajando en algunas otras ciudades de la República. Me acompaña el día de hoy mi socia en seguridad social, nómina, experta en tributación de personas físicas y pues hace de todo, hace un poquito de todo por acá en la firma. Margarita Aranda, licenciada en Contaduría Pública, con bastante experiencia en el tema y la verdad es para mí un honor compartir el día de hoy esta sesión con ella por el grado de experiencia que tiene en el tema y la facilidad con la que se ven cada uno de los puntos de este tema del outsourcing que ha estado bajo análisis en los últimos años y más reciente con respecto a las propuestas que están haciendo el Ejecutivo y algunas otras variantes que han venido a jugar en el análisis del tema, porque se ha dado cuenta el gobierno, se han dado cuenta las cámaras de diputados y senadores de la importancia de analizar el tema en la agenda y de hecho se ha establecido como uno de los temas prioritarios actualmente. Entonces, sin más preámbulo, quise presentar a Margarita. Por el momento vamos a dar una introducción del tema y abordaremos los puntos finos de esta reforma del outsourcing, algunas recomendaciones. Vamos a dejar también un espacio para preguntas y respuestas y con gusto vamos a estar atentos en nuestros correos electrónicos a través de Claire y de la Cámara Franco-Mexicana, que les agradecemos bastante que se haya organizado esta sesión. Margarita, adelante, por favor. Muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Es un placer para mí, como decía Ramón, es un placer estar en esta sesión junto con la Cámara. Agradecemos también la oportunidad de la Cámara de este curso. Gracias por todas las flores en cuanto a la experiencia. Sí, gracias a Dios hemos tenido ya más de 15 años de experiencia en la rama de seguridad social. Y pues bueno, para no ser más engorroso, vamos a iniciar. Este es un pequeño temario. Vamos a tocar un poquito la línea del tiempo, desde cuándo está surgiendo este tema del outsourcing, en qué consiste, qué leyes se van a reformar en caso de ser aprobado, los efectos fiscales, que ahí nos va a apoyar Ramón con toda su amplia experiencia en la parte de impuestos corporativos. Vamos a dejar también las sugerencias y, como decía Ramón, habrá un espacio abierto para preguntas y respuestas. Siéntanse con toda la confianza de hacerlo dinámico. Lo que queremos es que podamos platicar, que realmente se sientan con amigos que estamos platicando del tema. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues es momento de hablarlo. Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Es el momento de hablar y no quedarse callados. Esa es la idea y ese es el objetivo de esta reunión, poder platicarlo con ustedes y que sea una plática amena, donde ustedes puedan externarnos todas sus dudas y todas esas inquietudes que esta reforma de por sí, el tema es un tema complicado, de un tema que ha sonado demasiado
y que sobre todo está en la mesa por el tema, porque nos lleva a la PTU, ¿no? ¿Sí podemos comenzar, Ramón? Sí, quisiera dar también un comentario breve al respecto de por qué estamos platicando esta reforma o este análisis del outsourcing el día de hoy. Y un tema bastante importante es que estamos en una era en donde el gobierno, el ejecutivo en específico, se ha puesto a la tarea y ha traído a la mesa la discusión de algunas estrategias y algunos abusos que existen en materia fiscal principalmente y se están analizando desde varias perspectivas. Yo creo que la situación aquí, y no sé cómo lo verifiques o cómo lo observes tú, Margarita, pero me parece que está buscando una manera de limitar el uso excesivo de este esquema que ya lleva bastantes años siendo utilizado. Sin embargo, no existen reglas claras para trabajar en este tipo de contrataciones y se ha complicado la manera de fiscalizarlas. Sin duda ha existido abuso y sabemos que existen bastantes outsourcing o outsourceras, como les llaman en el medio, que aprovechan ciertos esquemas para evitar el pago de contribuciones de seguridad social y hacer estrategias en donde no solo están afectando al gobierno con la contribución, sino también a los trabajadores con las prestaciones que podrían llegar a tener. Entonces, quisiera abrir el tema en ese sentido, Margarita. Desafortunadamente, ese abuso precisamente que llevan a cabo algunos de estos prestadores nos viene a pegar a todo el medio, no solo en el ámbito financiero, sino en el ámbito de nóminas y específicamente a muchos trabajadores que en la experiencia lo que me ha tocado revisar es que no tarda mucho en verse los efectos adversos cuando los patrones o en el sentido en el que se denominan patrones no están cumpliendo con las obligaciones cabalmente de una nómina. Claro, Ramón, pues bueno, el origen sabemos que de toda esta reforma, pues es lo que dicen por ahí, ¿no? Que por los justos pagan por pecadores, ¿no? Y no es otra cosa, no hay otra forma de explicar el tema del outsourcing, ya que el verdadero problema ha sido que se ha ocupado este esquema para evadir diversas obligaciones y también afectar al empleado, porque si bien es cierto que desde un inicio se ocupa este esquema para evitar la PTU o el pago de PTU excesivo, también sabemos que se ha ocupado malamente para pagarle al Instituto Mexicano del Seguro Social mucho menos de lo que realmente gana un empleado. De esta manera, pues obviamente son afectados. ¿En qué sentido? En una incapacidad, en un riesgo de trabajo. Hay diversas variantes donde son afectados y donde nuestro ejecutivo actual, ¿no? Porque esta no es, ahí podemos ver en la línea del tiempo para arrancarnos, esta no es una reforma que ha surgido el día de hoy o que se le acaba de ocurrir a nuestro ejecutivo actual, al nuevo presidente. Esta reforma tiene origen desde el 2012, pero ninguno se había atrevido a tocarla porque es un tema muy delicado. Afectas a los empleados, por un lado, que es lo que ahorita cabalmente se está defendiendo a la clase trabajadora, pero también por otro lado existe el rubro de los empresarios. Tenemos toda la iniciativa privada, donde ellos, al moverles este esquema de outsourcing, evidentemente se van a encontrar con un problema grave, que es las afectaciones que van a tener directo en su bolsillo como empresas al mover a todos los empleados que están subcontratados dentro de su nómina. Para irnos en orden, esta reforma, como les comentaba, surge desde el 2012, sin embargo, es retomada por nuestro actual presidente. Recordaremos que desde su campaña él prometió ver el tema y el 24 de octubre del 2020 él hace su primer declaración donde dice que va a haber una reforma integral a la subcontratación, pero él habla desde un inicio de la eliminación, no una adecuación, no una restricción o una búsqueda de equilibrar este esquema, no. Él nos avisa, nos informa cabalmente que va a ser una eliminación de este esquema. Para el 12 de noviembre del 2020 nos encontramos
que el proyecto, que él ya presenta un proyecto como tal, que es restringir la subcontratación. Una vez más nos cumplen sus promesas y definitivamente dice la voy a restringir. Para el 23 de noviembre y 2 de diciembre hay una reunión. Se reúne nuestro presidente, el ejecutivo, con los empresarios. Una de las partes que va a ser afectada al momento de quitar este esquema, donde los empresarios lo único que piden ante el ejecutivo son los puntos que podemos observar ahí en su pantalla. No a la prohibición, sí a la regulación. Es decir, ellos piden que se regule, porque no es un esquema malo. No, desde mi punto de vista, no es un esquema que afecte o que sea totalmente agresivo para los trabajadores. El problema es cómo se ha llevado a la práctica. Entonces, si nos vamos a eso, por supuesto que están siendo afectados los trabajadores, pero en una buena regulación yo también creo que se pudiera mantener este esquema. Ellos piden que se permita la subcontratación interna y externa. ¿A qué nos referimos? El insourcing, el outsourcing. Hoy día sabemos que todos los grupos grandes, muchas empresas tienen de la mano su insourcing, su empresa prestadora de servicios. Entonces, imaginen todos los movimientos que tenemos que hacer y seguramente todos los que nos están viendo ya tuvieron que pasar por este proceso de análisis, porque no es de hoy, ¿no? Es desde el año pasado que nos están advirtiendo que va a ocurrir. También ellos pedían, ¿por qué no aumentan la inspección? O sea, que no se quite nada más que se inspeccione, que se regule, que nos estén vigilando, que no hagamos malos esquemas, ¿no? También piden no reformar la Ley Federal del Trabajo, sino mejor porque no revisamos la forma del cálculo de PTU, porque no buscamos a lo mejor limitarlo un poco para que no se afecte, porque esto es lo que da origen a esta subcontratación. Y por último, piden ampliar el periodo de implementación. Desde un inicio, el Ejecutivo nos dice que en el momento en que esto sea aprobado, en ese momento sale publicado en Diario Oficial y por lo tanto empieza a tener ya vigencia esta reforma. Y ellos lo único que piden es, bueno, si con todo esto no me haces caso, pues al menos danos un periodo para la implementación, para mover todo lo que tenemos que mover y adecuarnos a las nuevas regulaciones, ¿no? Para esto, el 9 de diciembre del 2020, el Ejecutivo firma un acuerdo donde dice, está bien, ya te escuché, vamos a ampliar la discusión, no te prometo nada, de hecho no voy a hacer nada, pero voy a ampliar la discusión, nos vamos a ir al siguiente año, vamos a platicarlo en febrero y voy a incluir también la revisión del esquema de PTU. Es lo único que puedo prometer por el momento. Y hoy día, el 20 de enero del 2021, nos encontramos que durante 5 días se reunió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con un grupo de empresarios, estos empresarios que están representando toda la iniciativa privada, donde la postura de la Secretaría del Trabajo fue tajante a decir, no me muevo de porcentaje, el porcentaje de PTU se mantiene al 10%, tampoco me voy a mover porque se pedía que la PTU ya no fuera pues ahora sí que una utilidad por el trabajo, sino que se manejara como un bono, que se enfocara a la productividad, que ya se topara, como ahí lo vemos, que se topara a un mes de su salario, y por supuesto, más regulaciones, evitando ya pagarle a los puestos ejecutivos. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los ejecutivos de cualquier empresa privada o de gobierno obviamente van a tener los puestos más altos y por lo tanto un salario mucho más alto. Entonces ellos, la iniciativa privada pues dice, bueno, vamos a pagárselo entonces, tu ejecutivo que estás enfocado a beneficiar a los trabajadores, a beneficiar a la clase obrera, pues vamos a enfocarnos a los más pobres y a ellos es a los que hay que pagarles la PTU, no a los demás administrativos que ganan más. Nada de esto fue aceptado, todo se quedó en una plática donde la Secretaría del Trabajo dice, no, la PTU no es un bono, no es por productividad, va a seguir siendo un derecho de todos los empleados. Entonces estamos hasta aquí detenidos, donde tenemos diversos comentarios. Algunos dicen que se va a detener hasta que pasen las elecciones del mes de junio. Otros más dicen que se va al siguiente periodo de discusión, que es en el mes de septiembre. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, definitivamente ya vimos que en febrero no se liberó, que era la primera fecha que nos habíamos dado. Pero bueno, lo están alargando. ¿Por qué? Porque sí es un verdadero conflicto lo que van a ocasionar con esta reforma.
Sí, muy bien. Si podemos ver esta línea de tiempo, mi comentario aquí es que estamos viendo todo el análisis desde la perspectiva de lo que espera el Ejecutivo y de alguna manera lo que ha prometido, lo que espera el sector empresarial y lo que sí es un hecho es que, y lo hemos escuchado en varios foros, es que no está participando de alguna manera directamente el empleado, que es una parte afectada y que de cierta manera no tiene representación aún. Digamos que están las dos partes que toman decisiones, pero no el afectado directamente y eso pues en algún momento esperaremos que sí lleguen a los curules, a las curules, perdón, a los representantes de Unos gobierno. sindicatos, Ramón, Exactamente. que están ahí metidos junto con los empresarios, dialogando con este tema. Sí hay sindicatos participando. Como tú dices, no hay obviamente un punto de vista directo desde el empleado, solamente sindicatos representativos que evidentemente, aparte de que busquen sí el beneficio, pues también buscan su propio beneficio, ¿no? Sabemos que también los sindicatos es otro tema que se tiene que regular mucho más a fondo, ¿no? Y que es donde también el Ejecutivo tendría que estar volteando en este momento para darse cuenta que no solamente es el outsourcing un mal esquema o empleado de forma mala, porque el esquema es el correcto, insisto. Yo no creo que sea un mal esquema, pero sí se ha utilizado malamente y por eso es que hoy estamos con esta reforma. Sin embargo, también hay que voltear a los sindicatos, ¿no? Tenemos muchos sindicatos blancos y mucha fuga de dinero también ahí, donde también el Ejecutivo tendría que estar volteando, ¿no? Si es que vamos a buscar el beneficio de los empleados y de la clase obrera y de los que ganan menos, pues creo que es ahí donde también tenemos que estar atacando. Es correcto, y parte también de las propuestas que se han hecho es precisamente como comenzamos la plática, uno, por el abuso, el posible abuso que existe de los esquemas y de ciertas estrategias que rayan el grado de pues, ilegalidad en algunos casos, pero nos está obligando a todos a voltear a esta situación, a voltear a ver las posibles repercusiones en materia de seguridad social, en materia de contratación, cómo se va a contratar ahora a los trabajadores, si va a existir un cambio en ese sentido, el definir qué tipo de servicios están recibiendo las empresas, si parte de su operación normal, regular, puede llegar a tener alguna repercusión por todos estos temas. Por supuesto que quienes sí hacen uso y abuso del esquema, lo que ha generado es un ahorro importante, pero también han permitido, desafortunadamente, y esto por algunos asesores que buscan su propio beneficio y no el de la empresa ni el del trabajador, les hacen generar contingencias importantes y saben que están sentados valga la expresión coloquial, pero en un barril de pólvora y no sabemos en qué momento puede estallar alguna contingencia. Lo que es cierto también es que, y aprovechando que estamos en una sesión con el apoyo de la Cámara, lo que es cierto es que las empresas que tienen inversión extranjera han limitado en su mayoría el uso excesivo de outsourcing propiamente. El esquema que se utiliza tradicionalmente en los grupos con inversión extranjera es el insourcing, que tienen su propia compañía de servicios y que este tema también está siendo analizado por varios representantes porque se está definiendo si el esquema del insourcing también tiene que atraerse para analizarse desde otra perspectiva, porque sus características no son en sí de un abuso en prestaciones, sino que se analizan otros temas, como bien comentas, Margarita, que es el pago y los esquemas para llegar al trabajador del pago de la PTU. Entonces, ese punto también es bastante interesante. Ha cambiado el esquema por la eliminación. En la propuesta del Ejecutivo, lo que hemos leído y lo que hemos analizado es que no propiamente hablaba de la eliminación, no sé cómo lo veas ahí, Margarita, pero a mí me parece que hablaba de una prohibición,
pero estaba bajo análisis el que querían eliminarlo. Sin embargo, las labores que en un principio se establecieron para llevar a cabo esa eliminación realmente no estaban ocurriendo. Entonces estábamos hablando de una prohibición. Posteriormente, como bien mencionas, no se analizó desde la perspectiva de vamos a quitarlo, porque también hay que comentarlo. Uno de los principales rubros de la sociedad que más utiliza este esquema es el propio gobierno y los organismos descentralizados. Entonces, vinieron por ahí varias noticias y varios ataques, por decirlo de alguna manera, de los adversarios del Ejecutivo, como los denomina, y esos ataques fueron para poner bajo la lupa el tema de que ellos están utilizando propiamente el gobierno federal y los gobiernos estatales, etcétera, estos esquemas para contratar a gran parte de la plantilla por tiempos limitados y ahí van trabajando con eso y con ello, ¿no? Sí, yo creo que el Ejecutivo dijo, lo voy a eliminar, lo prohíbo, lo quito, lo borro de la ley, como ahorita vamos a analizar las leyes que están siendo afectadas, pero se está dando, como dicen coloquialmente, ¿no? Un tiro en la misma pierna. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno, como bien lo dices, tiene estos esquemas. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy día contrata no solo bajo esquemas de outsourcing, sino otros esquemas que desde mi punto de vista todavía son más agresivos. Y como tú dices, los dan de baja, los vuelven a dar de alta, únicamente por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y todas las contrataciones gubernamentales ahorita están siendo así, por periodos de tiempo cortos. Y entonces nos preguntamos, ¿estamos o no respetando los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Realmente estamos volteando a ver o no la totalidad del escenario y no nada más una parte? Ahora, como bien lo dices, estamos hablando del outsourcing como tal, la subcontratación es lo que el gobierno está manejando, el ejecutivo, pero no está viendo que las insourcings, como bien lo dices, no están afectando, no están en estos esquemas. ¿Por qué? Porque una insourcing no busca evadir una contribución, evadir algún pago de algún impuesto. Una insourcing únicamente busca limitar o mediar, controlar la PTU, controlar lo que le va a pagar. Entonces, sí es un tema mucho más profundo de lo que el Ejecutivo lo está manejando. No es un tema sencillo. Las insourcings no tendrían por qué desaparecer desde esta perspectiva, sino únicamente la subcontratación externa. Pero ellos arrasaron, ¿no? Dijeron todo completo. Y nos hace falta ese análisis, ¿no? Esa separación de los dos esquemas. ¿En qué consiste? Este esquema o esta reforma lo que está manejando son 3 puntos en específico, que son la subcontratación de personal, los servicios especializados y obras especializadas y las agencias de colocación. Son los 3 enfoques que le está dando el Ejecutivo a esta reforma. La primera, la subcontratación de personal, literalmente la está prohibiendo, como lo comentaba Ramón. Dice que ya no se puede tener esta subcontratación en ningún sentido. Ni siquiera estamos haciendo esa separación en ninguno. No hay forma de tener esta subcontratación. Y dice, ¿no? En cuanto a servicios especializados y obras especializadas, nos va aclarando que dice que no forme parte esta actividad dentro del objeto social. Ahí tenemos otro problema, que tenemos muchas empresas de iniciativa privada que crearon sus empresas con un objeto social muy amplio, porque ¿no? Por si necesitamos cambiar el enfoque, por si decidimos ampliar nuestra gama. Vamos a suponer una empresa que antes, ¿no? Mucho antes, todos los supermercados, ¿no? Las tiendas departamentales que hoy conocemos, pues únicamente eran eso, tiendas, ¿no? Y hoy día a lo mejor dentro de la tienda departamental está la panadería y dentro también está, no sé, algún otro tipo de servicio, ¿no? A lo mejor algunos también la rosticería, los hornos y demás, porque preparan comida para que ya lleguemos y compramos la comida preparada. Todos estos objetos sociales se han hecho cada vez más amplios. ¿Por qué? Porque de repente nos tenemos que diversificar como clientes, como empresa, tenemos que buscar esa diversificación. Y hoy nos encontramos con un problema, ¿no? Que si dentro de nuestro objeto social encontramos algún servicio especializado que estamos subcontratando, ya no podemos tenerlo. Entonces dice que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa beneficiaria.
Es decir, no puede formar parte o ser el ingreso más importante dentro de nuestra compañía, cualquiera de los servicios especializados. Me tomé el atrevimiento de ponerles algunos ejemplos de lo que es un servicio especializado, porque aquí también tenemos una serie de discrepancias y de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un sistema contable, eso no un servicio especializado, pues depende. Si dentro de tu empresa tienes a un contador con un auxiliar y estás subcontratando la maquila de tu contabilidad, pues estamos de acuerdo que ya no es especialización. ¿Por qué? Porque tú tienes el mismo puesto. Entonces, el ejecutivo dice, no puedes tener el mismo puesto, no puedes tener otro empleado que haga lo mismo de lo que estás contratando. Entonces, ahí tendríamos que manejar, no va a ser lo mismo, tendríamos que buscar la forma, ¿no? Como buenos mexicanos, de buscar la especialización de los servicios que contratemos. En recursos humanos es muy práctico y es muy común que todos contratamos a una reclutadora para hacer este proceso, ¿no? De reclutamiento de personal, la búsqueda, el análisis, inclusive los análisis socioeconómicos que hacemos, todos los exámenes psicométricos, toda esta capacitación también que se le da a los empleados, pues es subcontratada. ¿Por qué? Porque es especializada y nosotros no nos dedicamos a ser una empresa de recursos humanos en el lado de la empresa, ¿no? Los servicios informáticos, si no nos dedicamos a la informática, si no nos dedicamos a la computación, a toda esta, que hoy día tuvo un auge impresionante con el home office, podemos acudir, ¿no? A este tipo de contrataciones. La limpieza o vigilancia que todos tenemos y que estamos subcontratando. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a lo mejor a la limpieza. Yo me dedico a hacer una maquila de autopartes o a lo mejor me dedico a hacer compra y venta de algún tipo de piezas o de maquila que hacemos. Entonces, pues yo no me dedico a la limpieza, pues puedo subcontratar a alguien que venga y que limpie. Ahora, esto nos va a implicar un análisis mucho mayor. ¿Por qué? Porque nos pide el ejecutivo que estos contratos y estos contratos estén por escrito, y hoy día estas empresas que se dediquen a prestar un servicio especializado tendrán que tener una autorización de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para esto, ellos van a tener 6 meses a partir de que esta reforma se dé. Tienen ellos 6 meses para obtener esta autorización. Esta autorización va a tener una vigencia de 3 años. Entonces, ahora las empresas también, por el otro lado, si nos cambiamos de papel y dejamos a la iniciativa privada tantito y nos vamos a todas las empresas especializadas de limpieza, de vigilancia, las de recursos humanos, que hay muchas y todas los conocemos con muchos nombres muy sonados, van a tener que ir y apurarse a buscar esta autorización. ¿Para qué? Para que todos los demás de iniciativa privada podamos contratarlas. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos solamente 6 meses y todavía no sabemos a ciencia cierta qué nos va a pedir la Secretaría del Trabajo para poder tener esta autorización. Y por otro lado también la responsabilidad solidaria se vuelve a mencionar dentro de esta parte, donde la empresa contratante, es decir, el beneficiario, como siempre y como siempre ha sido, pues va a colaborar en conjunto con la empresa especializada y van a ser responsables solidarios. Por otro lado, también las agencias de colocación. Todos conocemos, ¿no? Y todos hemos subcontratado a lo mejor una agencia que nos ayude a contratar algún talento, algún puesto que necesitamos. Pero hace el hincapié la reforma que nunca, nunca será el patrón. Es muy común en este caso, por ejemplo, que muchas compañías lo que hacen es, antes de pasarte a mi nómina y antes de reconocerte ya como mi empleado, te voy a poner en un periodo de prueba, legal totalmente, la Ley Federal del Trabajo me cubre. Te voy a dar 3 meses de prueba, pero esos 3 meses los vas a tener con la agencia que te contrató, que te localizó, la agencia que se dedicó a buscarte. Vas a pasar 3 meses con ellos. Si pasas la prueba, ese periodo de prueba, si me llenas el ojo, si me gusta cómo trabajas, entonces sí te paso conmigo. Y entonces ya formas parte de mi nómina o de mi insourcing, que es lo que actualmente nos ocurre. ¿Por qué? Y esto se ha dado también precisamente por todos los altas y bajas que hay en cuanto a empleados. Hay sectores del trabajo, sectores de población, donde se da mucho que la gente no regresa. La construcción, por ejemplo, es una empresa, es un rubro
donde se da mucho este movimiento de empleados, ¿no? Y se busca por eso el subcontratarlos. En este caso ya no vamos a poder hacerlo, sino que nada más la agencia va a localizar a las personas, pero tú las tienes que contratar desde el primer día. Y por último, pues bueno, ahí tenemos una nota donde dice y hace hincapié en esta reforma que no habrá un periodo de transición, es decir, no nos va a dar oportunidad de modificarnos, de acomodarnos, porque el ejecutivo en una entrevista me dio mucha risa escucharlo porque dijo, no, es que el periodo de transición es este. O sea, ya asegurando que esta reforma va a ser aprobada tal como está, sin abrir los oídos, bueno, y tampoco extraña mucho, ¿no? Que no se abra ese debate, ¿no? Con las diferentes vertientes que hay y afectaciones que hay en diferentes rubros, pero dice que no va a haber un periodo de transición, que una vez aprobada la iniciativa, entre en vigor de forma inmediata y no va a haber vuelta atrás. Sí, muchas gracias, Margarita. Lo que me llama un poco la atención es precisamente, quiero traer el tema de la posible transición, y es que hablaron precisamente en esas reuniones en donde se tocó el tema de ampliar la discusión, el que las empresas que utilizaban nóminas ilegales ya se pusieran al día, o sea, ya establecieron una agenda. Dentro también del medio, lo que hemos platicado con algunos colegas y en algunos otros estudios o reuniones que tenemos con especialistas de la parte de fiscal corporativo, que es mi área. Obviamente tú tienes algunas otras discusiones con los expertos en nómina, en seguridad social en general. Y lo que hemos platicado es que existen bastante medios y controles a través, por ejemplo, de los CFDIs, de los reportes que se envían al SAT, al portal, y toda esta información que ya tiene precisamente el SAT o que tiene la unidad de inteligencia financiera, ya tendrían los elementos o ya generan los elementos para que pueda existir la fiscalización que precisamente están ellos trayendo a debate. Aquí mi duda, y yo creo que vale la pena puntualizar, que si el gobierno federal quisiera realmente fiscalizar, y es a título personal este comentario, quisiera fiscalizar a estos outsourcing que están haciendo uso indebido y que están rayando en la ilegalidad, ya lo hubiera hecho. El problema que nos está dejando al grueso de la población y al grueso de la economía productiva es que nos pone a analizar un tema que desde nuestra perspectiva se ha avanzado bastante bien, y por ejemplo estamos hablando de empresas de capital extranjero como los que estamos en la mayoría en esta sesión, y lo que no buscamos principalmente es esa afectación al trabajador. Sí existe, y quisiera también puntualizarlo, un cierto análisis en el tema del pago de la PTU, y los puntos que se han traído también a discusión es que suenan bastante lógicos. Lo que quiero decir es que desde cierta perspectiva, los inversionistas han querido que esta situación de la PTU sea analizada con más detalle, precisamente tratando de ser bastante más equitativa y que realmente llegue a las personas que están teniendo un efecto favorable precisamente en las utilidades de la empresa, porque pues no es el grueso. Y sin más, bueno, ya le di adelante a la presentación con las leyes que se están proponiendo para reforma, y te escuchamos, Margarita. Muchas gracias. Ok, pues bueno, gracias, Ramón. Vamos a platicar un poquito de las leyes que se van a ir reformando. No se olviden de estar ahí anotando todas sus dudas, vayan ahí apuntándolas para que al final en la plática puedan externarlas. Vamos a tratar de ir desarrollando todos estos cambios que se van dando en las diferentes leyes, buscando también interpretarlas y sobre todo hacerlo un poco más digerible, ¿no? Porque de repente es tanta la información que se da y tanta la información que empieza a circular entre entrevistas, entre comentarios,
y todas las discusiones que se han dado en los diferentes rubros afectados, en todos los diferentes ámbitos, pues bueno, que se genera una confusión, ¿no? De repente, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué es realmente lo que se está moviendo? En la Ley Federal del Trabajo es en donde se dan las mayores modificaciones, donde se van a mover distintos artículos. Aquí los vamos a enlistar. El artículo 13, literalmente, ahora va a prohibir la subcontratación. Actualmente este artículo, pues, nos desarrolla un poquito, ¿no? Lo que es la subcontratación y de qué se trata. Y en este momento se estaría, de ser aprobada esta ley el día de hoy, lo estaría prohibiendo, se prohíbe la subcontratación. El artículo 12 amplía un poquito más la figura de intermediario, pero no como patrón, se habla un poquito más de intermediación. Y la contratación, el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. En el artículo 12 únicamente nos va a dar un poco más de explicación y va a desarrollar un poco más qué es una figura de intermediación, pero siempre haciendo la especificación de que no va a ser un patrón. En el artículo 14 nos habla de una limitación de la responsabilidad solidaria, únicamente para empresas especializadas. Evidentemente este artículo 14 se va a estar reformando. ¿Por qué? Porque nos va a pedir ahora, no lo va a enfocar a una subcontratación. Ahora se va a enfocar a esta responsabilidad solidaria únicamente con empresas especializadas, porque como veíamos en la pantalla anterior, estamos hablando que nos va a quitar por completo la subcontratación y únicamente nos permite este esquema siempre y cuando sea una especialización. Por lo tanto, en este artículo 14 se modifica y nos especifica que solamente va a ser la responsabilidad solidaria con empresas especializadas. Permite también que se presten servicios especializados siempre y cuando también esta empresa asuma sus responsabilidades como patrón. Más adelante vamos a hablar un poquito más el detalle de esas responsabilidades, porque este punto en específico también nos lo va a exigir en otras leyes. Se van a ir entrelazando como tal para llevarnos al efecto que es no prohibida la subcontratación. Y por último, nos pide que sea una formalización mediante contrato escrito. Ahí, como bien actualmente y muchos sabemos, a veces no tenemos un contrato como tal, simplemente a lo mejor ya venció ese contrato. En esta ocasión nos va a pedir que esté todo por escrito y que esté vigente. Y más adelante vamos a ver qué ley nos va a exigir este contrato de manera trimestral. En el artículo 15, lo que hace esta reforma es condiciona a las empresas especializadas, como lo platicábamos, a requerir la autorización de Secretaría de Trabajo. Va a ser indispensable que todas las empresas que prestan un servicio especializado soliciten esta autorización. Sin esta autorización, definitivamente las empresas especializadas, poniéndonos la camisa ahora como una empresa especializada, una empresa de limpieza, una empresa de vigilancia, sin esta autorización de Secretaría de Trabajo no puedo yo prestar el servicio. Y por el otro lado, si me pongo la camiseta de empresa privada, tampoco voy a poder contratarte si no me das esa autorización o me la muestras. Entonces, en este artículo 15 nos habla de la obligación de solicitar esta autorización. En el artículo 41 nos hace por ahí una modificación. Actualmente este artículo sí habla de la sustitución patronal, pero únicamente de la transmisión de los empleados, pero no nos habla de los bienes. En este momento, con esta reforma, nos va a pedir también que se haga una transmisión de bienes al patrón sustituto. ¿Qué quiere hacer con esto? Pues limitar también esta opción que tenemos actualmente de poder hacer una sustitución patronal y traernos a los empleados, que era una alternativa que podíamos muy bien evaluar dentro de la iniciativa privada para adecuarnos, porque bien, como bien decía Ramón, ya estamos en el periodo de la transición, no va a haber. Entonces, para buscar esas opciones, una alternativa muy importante era la sustitución patronal. ¿Por qué? Porque si no, la iniciativa privada va a tener un problema. Como patrón yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque mi prima de riesgo va a ser altísima si yo el día de hoy abro un registro patronal. Y si yo la abro y en mi insourcing o en el outsourcing, en un outsourcing legal, vamos a ponernos en la camiseta de que todo era legal. Entonces, como todos lo hacemos, ¿no? Y yo tenía mi outsourcing totalmente legal, sin evasión de impuestos, pagándole a los empleados con su salario real ante el Instituto Mexicano,
pues a lo mejor ahí ya tenía muchísimos años, 5 años, 6 años, y mi prima de riesgo ya era bajita, porque a lo mejor mi riesgo es pequeño a la actividad a la que me dedico. Entonces yo decido que para estos cambios, entre que sí o entre que no se dan, pues me voy preparando y hago una sustitución. Pues si no tenemos bienes que transmitir, empezamos a tener un problema hoy día, porque tendríamos que transmitir también los bienes, ¿no? En el artículo 1004, la A, faculta a las autoridades laborales, esto es un tema muy importante, les da la facultad de requerirnos la información del cumplimiento de obligaciones en materia del trabajo. Es decir, ahora Secretaría del Trabajo de por sí, ¿no? Ya podía llegar muy altaneramente a todas las empresas a supervisar todo lo que ellos consideraban importante para las condiciones del trabajo, pues ahora todavía más, ¿no? Le da más facultades para poder exigir el cumplimiento de todas estas obligaciones y poder exigirnos incluso los contratos de subcontratación que tenemos y toda la información, ¿no? De pasarse hasta la cocina. Y en el artículo 1004, el C, aumenta la multa, nos dice, pero si no cumples desde los dos aspectos, es decir, desde el lado iniciativa privada, yo empresa, si yo no cumplo con pedir la autorización de los servicios especializados y yo contrato una empresa que no tenga autorización para prestármelos, pues antes eran 250 UMAS, lo que era mi multa, hasta 2,000 me parece, y hoy día aumenta, ¿no? Esta multa se va de 5,000 a 50,000 UMAS por no hacerlo. Y del lado servicios especializados, del lado de una empresa especializada, si yo no tengo la autorización y presto mis servicios como especializada y no la tengo, pues también me voy a estas cantidades que traducidas al español, para no hablar de UMAS, pues hablamos de entre 170 hasta 4 millones de pesos. ¿Quién lo va a definir o quién va a definir cuántas sumas? Pues por supuesto, evidentemente la Secretaría del Trabajo, todos estos organismos a los que están facultando para poder llegar y revisar. Nos vamos también a la Ley del Seguro Social, hablando ahora de los temas en específico de la Ley del Seguro Social. En esta ley únicamente hay 2 cambios. Se reforma el artículo 15, el cual actualmente pues nos habla como tal de la subcontratación, y en una de sus fracciones nos pide que comuniquemos trimestralmente los contratos. Actualmente ya se comunica trimestralmente por medio de su plataforma del CIPRES, pero ahora, como bien sabemos, actualmente nos pide únicamente la información de los contratos que tenemos, las vigencias, RFC, con quién estás trabajando, quién es tu subcontratista, avísame qué está haciendo, qué servicio te va a prestar. Hoy día solamente se le informa hasta ahí. Ahora nos va a pedir, no, ahora quiero que me expliques también las condiciones del trabajo y que también me expliques y me mandes la autorización de la Secretaría del Trabajo. Aquí me está amarrando del lado beneficiario, a que tengo que tener esa autorización vigente de la Secretaría del Trabajo y cargarla trimestralmente. ¿Para qué? Para asegurar que no he tenido ningún subcontratista sin esta autorización. Como bien lo platicábamos, la autorización tiene una vigencia de 3 años. Por lo tanto, del lado empresa nos vamos a tener o a ver en la obligación de que no vamos a tener contratos permanentes por siempre, sino que vamos a tener que estarlos renovando cada 3 años y siendo claros y transparentes. Ahí nuestros abogados tendrán que poner esa cláusula donde diga que en el momento en que tu autorización con la Secretaría del Trabajo pierda su vigencia, pues también voy a tener que prescindir de tus servicios si no la renuevas, ¿no? Si ya no cumples después de esos 3 años con los requisitos que te hayan puesto para yo poder contratarte, pues voy a tener que quitarte vamos a tener que rescindir el contrato y tengo que cambiar de subcontratista, ¿no? Me recuerda aquí un poquito, digo, ahí Ramón es el experto en la parte de impuestos, pero me recuerda un poquito a las listas negras del SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo va a estar publicando un padrón, nos va a inscribir a todos los especialistas, a todas las empresas especialistas, nos va a inscribir en un padrón el cual la empresa va a poder consultar. Es decir, si yo quiero un vigilante para mi empresa, quiero que Britax tenga un vigilante en la puerta, entonces voy a tener que ir a buscar en la página de Secretaría del Trabajo, porque es lo más conservador, y buscar en Querétaro quienes ya cuentan con esta autorización y entonces voy y los contrato.
nos vamos a limitar ahora a que tienen que ser específicamente los que están ahí. Y a lo mejor cobran mucho o abusan, ¿no? Porque, digo, estamos en México, ¿no? Como buenos mexicanos a todo le encontramos la forma y la manera. Entonces, a lo mejor ese subcontratista nos va a cobrar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tiene una autorización y su trabajo le costó, ¿no? Tenerla. Entonces, pero ni modo, nos vamos a limitar a tener que contratar única y exclusivamente los que aparezcan en ese padrón. Y otra reforma es que va a haber una acción conjunta. Nos avisan amablemente en este artículo que el IMSS y la Secretaría del Trabajo van a estar comunicándose, pasándose la información para verificar el cumplimiento de obligaciones. Es decir, se van a estar dando ahí el pitazo de quién tiene por ahí una empresa que ya venció su autorización, y voy a ir a caer el día 2, el día siguiente del vencimiento, para ver si ya tiene una renovación de la autorización o empezamos a aplicar la recaudación de estas sumas, ¿no? Que bien lo necesita nuestro gobierno actualmente. Entonces nos volvemos ahí, estamos susceptibles, ¿no? A que lleguen al día siguiente de esta autorización, de que esta autorización venza. Y por último, la ley del Seguro Social derogan el artículo 75, el párrafo 2, muy astutamente, porque ese párrafo nos definía lo que era la subcontratación y sobre todo hablaba de que nos iba a dar la clase media. A cada registro nosotros podíamos sacar, los outsourcings podían sacar un registro con cada clase. Es decir, si yo me contrata de repente un cliente con clase 5 de muy alto riesgo, pues tengo un registro con clase 5, tengo un registro con clase 4, 3, 2, 1, y el cliente que quiera contratarme, yo lo meto en la clase que le corresponda, y yo soy un outsourcing transparente, un outsourcing legal, donde yo lo estoy haciendo correctamente. Pues ojo, sorpresa, una vez derogada este párrafo, el Instituto Mexicano del Seguro Social no nos va a poder dar una clasificación por cada clase de riesgo. Lo vamos a tener que quitar y es lógico, suena lógico que nos lo quite. ¿Por qué? Porque está quitando la figura, nos está quitando la subcontratación como una opción. Entonces, al quitar la subcontratación, pues ya ya no tiene sentido, ¿no? Este párrafo, y pues bueno, amablemente nos lo borran del mapa, ¿no? Es uno de los pocos en donde realmente se borra el tema de la subcontratación, porque en los otros no se está borrando, ¿no? En las otras disposiciones, sino que se está prohibiendo o se está limitando, pero no se está precisamente eliminando. Ese sería mi comentario al respecto. Así es, en este caso pues se deroga por completo el segundo párrafo del artículo 75 y ya no tenemos esta opción, ¿no? De tener un registro por clase, como antes se hacía en el outsourcing. Muy bien. La ley de Infonavit, pues bueno, únicamente tiene un cambio pequeñito, que es que en caso de darse una sustitución patronal, el patrón sustituido, va a ser responsable solidario solamente por 6 meses hacia atrás. El nuevo patrón es el que va a cargar con toda la responsabilidad. Entonces, esta es una pequeña adecuación que bueno, también, ¿qué más queríamos que adecuara el Infonavit? Si actualmente se le avisa también al Infonavit de manera trimestral todos los movimientos que tenemos en la plantilla de los empleados con cualquier subcontratista. Entonces, pues la ley de Infonavit iba un poco más adelante que incluso el IMSS, y seguiré yendo, ¿verdad? Porque la verdad es que toda la plataforma informática del IMSS es mucho más limitada que el Infonavit, que le ha metido más recursos a este tema de la comunicación mediante el servicio de Internet. Entonces, pues el Infonavit ya llevaba un proceso mucho más adelante a través del CIDESO, donde ya nos pedía esta información de todos los contratos cada trimestre. Nada más que ahora, pues bueno, es en la especificación de qué tanto tiempo va a ser responsable solidario el patrón sustituido. Y pues bueno, hay por ahí 3 cambios en 3 leyes, Ramón. Adelante. Sí, en los cambios en el Código Fiscal, pues estamos hablando del tema de considerar hasta cierto punto defraudación fiscal, y esto es algo ya delicado, lo está trayendo a la mesa. Y sin duda es lo que también está persiguiendo mucho en el abuso de otras leyes, ¿no? Entonces, estamos analizando este tema desde la perspectiva de que sí nos puede pegar o les va a pegar a las empresas que están haciendo uso indebido y que están simulando operaciones de prestaciones de servicios. En temas de ISR,
se plantea el compartir información o que se solicite al prestador de servicios copia de comprobantes por el tema de pago de las contribuciones en primera instancia del pago de los salarios y también de las cuotas obrero-patronales ante el IMSS, así como las aportaciones al Infonavit. Esta situación, desde mi punto de vista, no ha funcionado bastante bien porque tú no puedes estar seguro de que se está cumpliendo o se está haciendo cumplimiento legal y cabal de cada una de las obligaciones en las prestadoras de servicio. Ajá. Entonces tendrías que ser, la única que tienes control es en la insourcing, sin duda. En temas de ley del IVA, también quieren asegurarse de que la declaración del IVA y los recibos por cada periodo se están realizando y se están pagando efectivamente ante la autoridad y que esto pues está también amarrado con el tema de deducibilidad. Recordemos que el acreditamiento está casado con el punto de la deducibilidad. Hemos recibido por ahí algunas preguntas, Margarita, que quisiera que lo comentáramos para avanzar un poco en la presentación, porque creo que es bueno tomarlo. Uno, Iván Gaitán nos comparte una duda en donde nos menciona qué pasa si actualmente tengo el personal subcontratado y cuál es la recomendación. Y esta parte me quisiera adelantar un poquito por el tema del tiempo. Y mi perspectiva al respecto es que precisamente lo tocamos en las sugerencias y mi recomendación al respecto es realizar un diagnóstico de cómo están trabajando actualmente las empresas, qué están haciendo dentro del grupo y quiénes son los prestadores de los servicios. Ajá. Analizar qué opciones tienen actualmente, pero creo que lo principal, y gracias a Iván por compartirnos la duda, es ver actualmente en dónde estamos parados, cuantificar el riesgo y revisar los posibles costos de algún cambio con respecto a lo que estamos observando en las propuestas y en lo que se está analizando. Por ejemplo, el tema de la PTU yo considero que es uno de los puntos principales a traer a discusión dentro del análisis de la empresa para poder identificar hasta qué punto nos puede pegar en cash, hasta qué punto nos saca de margen y nos puede generar un problema realmente en la supervivencia de la empresa. Ajá. Entonces eso considero que tiene que ser un análisis. Otro punto es la revisión de los tipos de servicio que se están recibiendo en la empresa, porque no todos tienen que ver con su operación habitual. Si hay servicios que están definitivamente relacionados con actividades de soporte, actividades totalmente externas a lo que yo requiero para operar en la empresa. Si gustas participar, Margarita. Ramón, yo lo que haría en este caso, Iván, que estás preguntándonos, la primera pregunta que yo te haría sería, ¿es todo tu personal o solo una parte? Y si esa parte que tienes subcontratada, tú tienes un puesto similar dentro de tu compañía. O sea, si fuese ese el caso, que tú también tuvieras, es decir, el mismo puesto dentro de tu empresa y hay otro que tiene la misma actividad y lo tienes subcontratado, ahí la respuesta es muy lógica, tienes que quitarlo, sino si esta reforma procede, ¿no? Si nos damos cuenta, una vez que tú hagas ese análisis, porque hay que ver, cada empresa es un escenario diferente. Cada empresa se tiene que analizar de forma distinta y tenemos que irnos a profundidad. En el caso de Ramón, pues él analiza la parte de PTU y demás. Yo te preguntaría, hay que revisar si en tu empresa tienes un registro patronal, si actualmente ya tienes empleados dentro de tu empresa, si no los tienes, porque ahí vamos a tener un conflicto. Tienes que hacer muchos procesos antes de quitarlos y antes de traerlos hacia ti. ¿Por qué? Porque te vas a adquirir nuevas obligaciones dentro de tu empresa. Ahora, si el personal que tienes subcontratado no lo tienes, la actividad que ellos hacen no está catalogada dentro de tu compañía, podría tal vez caer en un esquema de especialización y tal vez no sería necesario quitarlo por completo, sino nada más regularlo, es decir, armar un buen contrato, revisar que en el contrato se especifiquen todos estos pormenores para que dé cabida al tema de especialización
y tal vez no es necesario quitarlo, ¿no? Tenemos que irnos un poquito más a profundidad, Iván. Pero Sí, con ahí gusto, si si nos tuvieras explicas algún un otro poquito comentario. más, lo podemos ir desarrollando. Claro que sí. Y cualquier cosa, Iván, podemos platicarlo a través de la cámara. Te agradecemos también. Tenemos un comentario anónimo con respecto a las posibles sanciones económicas cuando algunas empresas usan y abusan del esquema del outsourcing en el pasado. El punto aquí que yo observo es que recordemos que se está regulando a detalle o se estará regulando cuando todo esto pase y esté ya autorizada la reforma. Para el pasado, me parece que la fiscalización va a seguir en el mismo sentido, en donde se busca atacar la no deducibilidad, y eso sí me pega a mí como asesor fiscal. Primero lo que atacan es la deducibilidad del gasto y el acreditamiento en sí del IVA relacionado con la operación. Se van por ahí. Y lo que busca la reforma es que se analice a partir o se fiscalice con más fuerza a partir de que todo esto entre en vigor. ¿Cómo lo ves tú, Margarita, desde la perspectiva de seguridad social? Sí, un tema importante para la persona que lo puso, habla que sí es objeto de sanciones económicas. Quiero pensar que se refiere a las multas, ¿no? De lo que platicamos de las sumas. En este sentido, recordemos que la Secretaría del Trabajo y las distintas dependencias, el IMSS, el Infonavit, se van a estar avisando, pero se van a estar avisando de lo que está ocurriendo actualmente a partir de que se dé esta reforma, que es cuando se van a dar estas multas. De que te puedan requerir información del pasado, por supuesto que lo pueden hacer, que es la parte que Ramón está comentando, pero no te pueden sancionar de una nueva ley. Recordemos que es las leyes no son retroactivas. Entonces, si descubren que algo ocurrió en el pasado, pues se van a ir a la ley que estaba vigente en el pasado y conforme a esa te estarán sancionando y revisando, pero no con la nueva ley. Ahí sí hay que tener muy claro los tiempos y a qué tanto nos afectan las nuevas leyes hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es mi comentario básicamente. Coincidimos al respecto entonces y esperamos haber atendido a la duda de nuestro participante anónimo. Muchas gracias. Sergio Morales también nos menciona cuál es la recomendación para los centros de servicios compartidos para empresas del mismo grupo, que esto es algo que está siendo utilizado cada vez más en las empresas, en los grupos exactamente, en donde existen servicios compartidos. Desde mi perspectiva, esto se tiene que también analizar. Entra en el diagnóstico precisamente que estábamos hablando en la lámina de las sugerencias, porque se tiene que revisar cómo se está trabajando actualmente en el grupo, qué actividades se están haciendo, si existe una compañía de servicios del grupo de servicios compartidos, ver cuál es la especialidad con respecto a las otras empresas que forman parte del mismo. Entonces, lo primero sería analizar el alcance de los servicios, ese diagnóstico, cuantificación, la revisión de los servicios, como mencionaba, y verificar el efecto, los posibles efectos en materia de seguridad social, en materia de impuestos corporativos, principalmente impuestos federales. Hasta aquí mi comentario, como diría, ¿no? Hasta aquí mi comentario, Margarita. Sí, de mi parte, mira, tenemos mucho que analizar. Hay empresas que tienen centro de servicios compartidos donde todo lo hace el centro de servicios compartidos a cambio de un fin, ¿no? A la empresa maquiladora o la operativa. En este caso, pues ahí tenemos que irnos a ese análisis, ¿no? De ver si la empresa operativa tiene empleados con actividades similares, no los tiene. Lo que platicábamos, ¿no? Hay muchas vertientes y muchas variantes de todas estas empresas insourcings y outsourcings. Entendemos perfecto que un centro de servicios compartidos, al ser parte del mismo grupo, no busca este esquema para evasión, sino busca este esquema para equilibrio de las actividades y de las operaciones de un mismo grupo. Entonces ahí lo que yo recomendaría es hacer este análisis de qué tan profundo estamos haciendo los servicios
qué hace la operativa que pudiera ser similar a lo que presta el centro de servicios compartidos, para que entonces por ahí limitemos las actividades similares y únicamente prestemos servicios completamente diferentes a los que ya la operativa tiene dentro de su administración. Entonces, por ejemplo, no podríamos tener en centro de servicios compartidos un controller de planta, cuando en la operativa adentro tenemos otro controller de planta, ¿no? Entonces, son esos detalles a lo mejor mínimos que tenemos que ir validando para poder tomar decisiones y enfrentar la reforma, ¿no? Sí, muchas gracias, Sergio Morales. También esperamos haber dado respuesta a tu comentario y pregunta, y cualquier cosa también por medio de Claire. Nos preguntan si vamos a compartir la presentación, y yo aquí no le veo problema, con gusto la podemos compartir. Seguramente Claire va a estar dando seguimiento al envío de la presentación, y sí quisiera agradecer bastante su participación. Gracias, Angélica Álvarez, por la pregunta acerca del envío. Por ahí, que es de Alfredo Así Rojas. es, Alfredo Rojas también tiene por ahí un comentario con respecto a si se puede contratar al personal por 2 empresas para realizar la misma actividad, un outsourcing y una empresa. Entonces, aquí, si nos puedes ayudar, Margarita. Evidentemente, de poder, pues bueno, ya estamos en el país donde todo se puede, ¿no? Digo, si me preguntas, pues a lo mejor sí se puede. Recordemos que los empleados tienen derecho a tener más de un patrón y estamos dentro de la legalidad. A lo mejor es un empleado que trabaja por la mañana de vigilante y en la tarde se tiene que ir a trabajar de otra cosa, y en ambos dos se los están dando de alta como empleados, pues se vale, ¿no? Se vale tener dos patrones. Ahora, aquí por lo que puedo entender es tenerlos para la misma actividad. Digo, se me hace un poco, no entiendo tanto la pregunta, a lo mejor si nos la pudieras detallar un poquito más, pero si te refieres a que esté contratado por el outsourcing y también por la empresa, quiero pensar dentro de la misma beneficiaria y que también esté en el outsourcing, pues no es el deber ser. O está contigo o está en el outsourcing. No podríamos tenerlo haciendo lo mismo en 2 empresas. Sí, como podemos ver, este tema da para análisis desde la perspectiva de IMSS, Infonavit, Seguridad Social en general, desde la parte de contractual, mercantil, civil. Entonces, estamos hablando de un tema bastante amplio, y no se hable también de la parte fiscal, en donde ese es realmente el primer bastión en donde la autoridad empezó a fiscalizar a las outsourceras, y el día de hoy pues se lo está llevando incluso al tema de delincuencia organizada. Recientemente, la semana pasada, ya hubo la primera noticia al respecto, y también podría ser un tema que se vuelva un poco político, y creo que mi expectativa es que vamos a ver bastante más noticias al respecto. Pero sí hay que cuidar ese tipo de detalles, estimado Alfredo Rojas, y con todo gusto, si quieres ampliar la pregunta, estamos a tus órdenes. Adriana García también nos acaba de enviar una pregunta al respecto de una empresa que brinda servicios médicos a las empresas por medio de médicos y enfermeras, personal en sitio, para el cumplimiento de la NOM 030. ¿Tengo la obligación de requerir la autorización ante la Secretaría de Trabajo y Previsión? La respuesta para mí sería... Empresa Todo Cuidado y Calidad. Sí. Para mí, desde mi perspectiva en la parte de seguridad social, Angélica, ¿sí? Adriana, perdón. Mi respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque tú nada más te encargas de mandar a un médico a las empresas que tienen que cubrir con este requisito para atender a sus empleados. Entonces, tu servicio es totalmente especializado en cuanto a medicina. Si tus médicos no son contratados directamente por la empresa, sino si todo el tiempo permanecen siendo tuyos y tú los vas a supervisar, tú les das las indicaciones y demás, tú estás otorgando un servicio especializado de atención médica. Por lo tanto, en el momento en que saliera esta reforma, tendrías que solicitar esa
esa autorización de parte de Secretaría del Trabajo para que también las empresas a las que tú les estás prestando el servicio se mantengan tranquilas, ¿no? Y tengan la documentación completa, porque como ya vimos también por el lado de la ley de ISR, vamos a tener la obligación de estar guardando esa información y recabarla. Entonces, desde mi perspectiva, tú das un servicio totalmente especializado, entonces, que está por fuera de todos los objetos sociales de cualquier compañía operativa, por lo tanto, podría caer en esta catalogarse como especializado. Por el lado del chat, Ramón, tenemos muchos comentarios. Sí, muchas gracias. Hay dos comentarios. Uno, el comentario de Adriana, esperamos haberlo resuelto con tu participación. Y también Gabriela Jiménez está abriendo el caso en el que una empresa que utiliza los servicios especializados de vigilancia y limpieza para conservar, pero conserva un número limitado de personas que realizan esa misma actividad, ya que se trata de trabajadores con varios años de antigüedad próximos al retiro y que ya no realizan nuevas contrataciones, pues la idea es utilizar los servicios de un externo para este efecto. Y precisamente yo creo que esto viene a hablar de necesidades reales y de esquemas de trabajo que están siendo, o sea, que no son simulación para nada. Estamos hablando de la realidad del mercado y cómo nos obligan a trabajar o a pensar en nuevos esquemas de trabajo, no por el abuso del esquema, sino porque requerimos un espacio en la ley en donde se nos dé el trato adecuado. ¿Qué opinas al respecto, Margarita? Sí, pues aquí sí tenemos una complicación, ¿no? Que es del lado dentro de la compañía, por lo que puedo entender también, tenemos vigilantes y vigilantes ya con una antigüedad grande. Entonces eso nos va a limitar al tema de especialización, puesto que tenemos, y uno de los puntos importantes que nos pide la reforma es que no puedes tener un puesto similar dentro de la compañía o no pueden estar haciendo lo mismo. Ahí mi recomendación sería más enfocada a reestructurar dentro de la compañía para no limitarnos en la contratación de una empresa de vigilancia, porque es necesaria, reestructurar un poquito a lo mejor a esos empleados que seguramente son la minoría, puesto que no es tu objeto social y no es tu giro, reestructurar un poquito sus actividades, analizar sus puestos, qué forma podemos hacer que no sean similares a los que necesito contratar. A lo mejor ellos ya por la antigüedad les tengo una confianza mucho mayor y a ellos los pongo dentro de mi compañía y a la nueva, a los vigilantes que yo voy a subcontratar son a los que voy a poner en la entrada, en la puerta, en la caseta, no sé. ¿Para qué? Para que sus roles de actividades sean distintos y entonces no caigamos en este supuesto, ¿no? Excelente, muchas gracias. También por aquí Fernando Telles nos habla, para resumir la pregunta y el comentario, es ¿qué pasa si yo tengo contratado con un outsourcing el servicio, pero realmente este outsourcing a su vez tiene el registro patronal con otra empresa y aquí no se aclara del mismo grupo o no? Entonces, si estamos hablando de ahí de una simulación de operaciones. Claro, hubo un tiempo, ¿no? Cuando salió todo este tema del outsourcing, donde se dio mucho la tercerización. Es decir, decíamos, pues si a mí me viene a revisar, va a revisar a mi outsourcing directo, pero después ya no puede revisar a ese outsourcing al tercero, porque ese también a su vez tiene otro outsourcing, ¿no? Y así vamos haciendo una cadena como de 4 subcontratistas hasta llegar al empleado, ¿no? Nunca llegas al empleado porque lo tienen 3 patrones adicionales, ¿no? Entonces, esta es una figura definitivamente que se utilizó y que fue una de las razones por las que se da toda esta reforma que decíamos al inicio, por el mal uso, ¿no? Que de repente se dio a este esquema. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, tú estás fondeando a esa empresa, evidentemente esa empresa, pues de entrada tú vas a tener que solicitarle pues todos los pagos, tú tienes que tener el soporte de todos los pagos, de todas las contribuciones de esos empleados, puesto que tú le estás fondeando para que lo haga. Además de eso, pues tú vas a tener que tener las autorizaciones, ya no nada más de la empresa que tú contrataste, sino también del tercero. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar a tu empleado. Recordemos que el enfoque de esta reforma
aparentemente, y dejando a un lado un poquito la política y todas estas cosas que se dan, pues en teoría el enfoque es apoyar al trabajador, beneficiarlo, eliminar todas estas pues, inconsistencias que se dan en ellos en cuanto a sus cotizaciones ante el Seguro Social, el que estén debidamente protegidos y demás, ¿no? Dentro del centro de trabajo en el que se encuentran. Entonces, sí, sí definitivamente sería tendrías tú la obligación de cuidar a tus trabajadores y guardar todo el soporte de toda esa información hasta la tercera o cuarta empresa, no sé, que esté subcontratada por parte de tu outsourcing. Pero sí no es el mejor esquema, ¿eh? Sí, muchas gracias, Fernando Telles. Y, no sé, Ramón, si para el SAT sea una operación simulada. Sí, sí puede. Desde mi perspectiva se tendría que analizar, por supuesto, cómo está armado el esquema, pero sin duda existe el riesgo de que pueda caer en simulación si la autoridad lo toma desde esa perspectiva. Y mi sugerencia es analizar el esquema para verificar si es necesario reestructurarla para que en un futuro evitemos riesgos innecesarios. A lo mejor el ahorro, y es algo que estamos analizando actualmente en Britax, si el ahorro estimado de utilizar a un outsourcing realmente es atractivo. A veces no se actualizan los cálculos y, como saben, hemos tenido varias reformas fiscales que han cambiado la manera en la que se ve el outsourcing para efectos fiscales. Y desde esta perspectiva es posible que ya no sea tan atractivo. Estamos hablando de que en algunos casos los outsourcing han llegado a incrementar sus márgenes de servicio de manera significativa. Uno, para de cierta manera contrarrestar los efectos de los no deducibles. Pero esto quizá ya sacó de mercado a esa outsourcing con la que trabajan actualmente. Y la sugerencia sería analizar si ese riesgo es mayor y estamos sentados en este barril de pólvora, como lo mencionamos, y es preferible reestructurar y regresar a un esquema mucho más tradicional y que evite estos riesgos posiblemente innecesarios. Ese sería mi comentario. Muy bien, pues como pueden ver, existen varias dudas. Creo que hasta aquí podemos dejar la presentación. Vamos a revisar las dos dudas adicionales que tenemos ahí pendientes para revisarlas con Claire y manejar a través de la cámara precisamente la respuesta, si te parece bien, Margarita, por el tema del tiempo y para asegurarnos de que cada quien regrese a sus actividades de manera adecuada y en tiempo adecuado. Como hemos venido platicando, este esquema o esta reforma para evitar el abuso nos tiene a todos analizando el tema. Esta sugerencia permanece de analizarlo desde la perspectiva de impuestos corporativos y seguridad social, en donde Margarita en Britax está haciendo análisis desde este sentido para verificar y confirmar que realmente sigue siendo atractivo utilizar un outsourcing primero y que los posibles efectos que estemos viendo en el mercado con este aplazamiento del análisis por parte de los actores políticos y organismos, como bien comentabas, Margarita, sindicatos y comunidad empresarial que están analizando el tema, se está yendo hasta el mes de julio y posiblemente hasta el mes de septiembre por la complicación de traerlo en una etapa electoral. Tenemos aquí en medio, pues, elecciones y seguramente todo esto que se está proponiendo, pues no fue tan fácil como esperaba el Ejecutivo. Se debe de analizar primero desde la perspectiva que ellos utilizan bastante el esquema. No sabemos si están haciendo abuso, eso sería otro tema a analizar. Y por supuesto que nos tienen a todos analizando el tema. Los últimos cambios, como pudimos ver, estamos hablando de revisión del posible esquema de pago de PTU y esto ya cambió la temática. Estamos hablando ahora de comentarios de los actores, valga el comentario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como los empresarios, en donde ya se modificó la manera en la que se está analizando el tema.
hasta aquí llegaría mi presentación. Si gusta cerrar la presentación, adelante, estimada Margarita. Y les agradecemos bastante a todos su participación en esta sesión. Pues nada más, ¿no? Recalcar el agradecimiento, gracias a todos por su tiempo, por la atención. Es un tema muy controversial, vamos a tener distintas formas de verlo desde distintos ángulos, no lo vemos igual los que estamos prestando un servicio que las empresas que se ven afectadas de manera directa. Los outsourcings también tienen su punto de vista y su opinión. Entonces, pues agradecemos muchísimo. Perdón, Me parece, no se Margarita, que no escuchó. escucharon. Creo que hubo por ahí alguna falla con el micrófono. Si te puedes acercar un poquito más, quizá. ¿Se escucha? No. No, creo que está fallando un poco el micrófono. A ver, adelante. Ahí, no sé si se escucha. No. No, ya se cortó. Sí. Bueno, pero me parece que estabas en el tema de los agradecimientos, ¿verdad, Margarita? Sin duda tu participación ha sido bastante interesante y te agradezco mucho. También a Claire por organizar la sesión. Muchas gracias por tu apoyo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Margarita, de vuelta. Ya corregimos, es que no sé qué pasó, yo creo que un tema con el internet. Pues les decía, ¿no? Que nada más les agradecía el tiempo, la atención a nuestro curso. Definitivamente es un tema que se va a estar discutiendo, porque todos lo vemos distinto. Lo vamos a ver distinto desde el lado nosotros como prestadores de servicios. Un outsourcing tal vez también tiene una opinión muy diferente a la que nosotros tenemos actualmente. Si lo platicamos del lado, el punto de vista del lado empresa, pues bueno, también cambia, ¿no? Pero agradecemos mucho su atención y estamos a sus órdenes, ¿no? Para cualquier duda, para cualquier comentario, y con gusto estamos ahí atentos. Muchas gracias, Claire. Gracias a la cámara y Gracias. un honor participar. Bueno, no sé si podrían dejar sus contactos en alguna parte, Ramón y Margarita, quizás en la parte del chat. Sí, claro, les podemos enviar nuestros contactos para que podamos comunicarnos en caso de que... Sí, hay un seguimiento que surge, Sí, claro. o algo así. Y pues les deseamos un lindo día a todos y que todos estén bien. Entonces les dejo solamente compartir sus contactos en el chat y después cerraremos la sesión. Gracias, muchas gracias. Gracias.